siempre la lógica general de la responsabilidad fiscal ha caracterizado el manejo de las políticas públicas, tanto de la política tributaria como de la política de gasto público. Y los resultados en general han sido, cuando uno mira históricamente, de las políticas fiscales más prudentes de la historia moderna del Uruguay. Por supuesto que hay que ser cuidadoso. Por supuesto que en estos años, con tasas de interés cero, con necesidades enormes en la inversión social y en la inversión de infraestructura, hubo que apurar, que acelerar inversiones, por ejemplo, en infraestructura, y que esos no son niveles de inversión que uno necesariamente pueda repetir todos los años. Eso está lejos de ser un ajuste fiscal, por supuesto, es más bien entender que los procesos de inversión tienen sus tiempos y qué mejor que hacerlos cuando las tasas de interés en el mundo están por el suelo. Todo lo que han hecho las empresas públicas en este año han tenido esas características y reitero, estamos pensando que no son procesos que deban repetirse eternamente, sino que hay momentos en donde tiene que haber como shocks de infraestructura, booms de inversión en infraestructura. Eso lo ha hecho ANCAP, lo ha hecho ANTEL, lo ha hecho UTE, se ha promovido la inversión también asociada a los privados en lo que es el cambio radical en la matriz energética, en la inversión de las telecomunicaciones, en la cuestión de la logística de puertos, en la cuestión vial. O sea, también hay un tema de inversión social, que obviamente, reitero, el 75% del gasto público es gasto social. Y también es que hubo que atender una situación complicada en el país. Esto no se puede pensar en términos de que el país estaba bárbaro en 2005, en 2004, y en realidad es como un capricho del Frente Amplio comenzar a gastar más. No, el país estaba en una situación desastrosa en 2004. Y hubo que invertir en políticas sociales, hubo que invertir en infraestructura, hubo que invertir en todo un conjunto de cosas para ponernos a tiro y aprovechar el crecimiento económico también para generar una buena infraestructura física y social para seguir creciendo. Y todo eso es gasto público. Entonces, ¿es necesario plantearse temas como un ajuste fiscal para el próximo gobierno? De ninguna manera. La posición fiscal que va a tomar el próximo gobierno es una posición absolutamente sustentable. Y parto de la base de que en la eventualidad de que sea el Frente Amplio quien siga en el próximo gobierno, va a mantener la lógica de prudencia y responsabilidad fiscal que ha caracterizado a estos dos gobiernos. Por lo tanto, el concepto mismo de ajuste fiscal está fuera de nuestro menú. Creemos que si había que hacer ajustes fiscales cuando las cosas estaban muy mal y ahora que las cosas están mejor también hay que hacer ajustes fiscales, bueno, hay gente que lo único que entiende que hay que hacer son ajustes fiscales. No es esa nuestra visión. No estamos enamorados de los ajustes fiscales, ni mucho menos, al contrario. Creemos en la prudencia, en la prevención, en la visión estratégica del manejo fiscal y no en la miopía de los ajustes fiscales. No creemos tampoco que esa sea la vía, incluso para combatir una de las cosas que es una de nuestras principales preocupaciones en el corto plazo, que es la inflación. También ahí se plantea de parte de otros partidos, de otros analistas, que para combatir la inflación hay que hacer un ajuste fiscal. Discrepamos radicalmente. Uno no puede analizar de cómo está la situación fiscal simplemente viendo cómo evoluciona una variable suelta como el déficit fiscal. Porque acá de lo que estamos hablando es de que la parte fiscal implica cuánto impuesto y cuánto gasto se hace el Estado, cuánto se aprieta el cinturón y cuándo lo relaja un poco. Cuando uno está agobiado por las deudas, cuando uno está creciendo poco, produciendo poco, cuando uno tiene un desempleo enorme, bueno, ahí hay que apretarse el cinturón. Y eso es lo que hicimos en 2005, 2006, 2007, para reducir esos riesgos, mitigar esas vulnerabilidades y generar una perspectiva distinta. Esa situación fiscal se consolidó luego, pero hoy no estamos en esa situación. No es lo mismo tener un 3% de déficit fiscal en esa situación en la que estábamos en 2005, no era factible hacerlo, ¿sí?, que un 3% hoy, cuando uno debe mucho menos, crece mucho más y tiene otro panorama y otras necesidades en materia de infraestructura y capital humano. O sea, solo comparar cómo evoluciona una variable como el déficit fiscal en el tiempo
es totalmente insuficiente para evaluar la política fiscal. Uno tiene que apretar más la parte fiscal en los momentos en que debe hacerlo, pero también hay que aflojar un poco la parte fiscal en los momentos en que puede hacerlo. Y esa es un poco la evolución de 2005 a la fecha. Hoy no tendría sentido plantearnos la necesidad de altos superávit primarios como había la necesidad de planteárselo en el año 2005. En 2005 y 2006 necesitábamos superávit primarios de 3-4% del producto. Hoy eso no es necesario para ver justamente lo que decíamos hoy, la sustentabilidad de las cuentas públicas. Teníamos que bajar la deuda neta en esos años y por lo tanto había que ser muy prudente en la cuestión fiscal. Hoy podemos estar más holgados en la parte fiscal sin cuestionar la sustentabilidad y la estabilidad de la deuda neta.